Bienvenidos de nuevo mis muy amados hermanos en Cristo, un abrazo grande para todos ustedes y bienvenidos de nuevo a este curso en búsqueda de la verdad. Vamos a pedirle al Señor que nos regale la gracia de su Espíritu Santo para que al leer este contenido aprendamos a no tragar entero y a no quedarnos con lo que se nos dice, sino que nos dé la gracia de poder investigar por nosotros mismos para corroborar la información que se nos está dando. Y de esa manera, guiados por el Espíritu Santo, podemos encontrar el camino hacia la verdad, el camino hacia la iglesia que Cristo fundó. Y una vez encontrado ese camino, tengamos el valor para unirnos a ella y ayudarle a mantener íntegra las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, deseando siempre vivir una vida santa conforme al corazón de Dios. Amén. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros y concédenos la gracia, la luz del Espíritu, la sabiduría y el entendimiento para poder acercarnos cada vez más a la verdad. Amén. Queridos hermanos, en el proceso de desarrollo de la iglesia primitiva hasta lo que conocemos de la iglesia hoy, se han dado unos pasos bien interesantes. Después de los apóstoles están los padres apostólicos. Después de los padres apostólicos están los padres de la iglesia. Y de esa manera, pues entonces nos vamos yendo en un orden sucesivo para que podamos ir entendiendo todo este proceso de conformación de la iglesia. Entonces, vamos primero con los padres apostólicos. Terminología puesta en uso por los eruditos del siglo XVII. Se consideran Bartolomé, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna y Hermas, lo que luego fue ampliado con Papías de Hierápolis. Hermas y Bernabé se colocan como dentro de los escritos apócrifos. Los padres apostólicos pertenecen a la generación inmediata a los apóstoles. Sus escritos responden a determinadas exigencias concretas de las cristiandades en un determinado momento, por lo que en sus escritos predominan los temas morales, disciplinares o cultuales, siendo que su contenido doctrinal no aparece como muy rico y profundo. Se insinúan las que habrían de ser líneas fundamentales del pensamiento cristiano, tratando de guiar y de edificar a los fieles. Sus escritos son de carácter pastoral. Por el contenido y estilo están en relación con los escritos del Nuevo Testamento, en particular con las epístolas de Pablo. Se les puede considerar como eslabones entre la época de la revelación y de la tradición, como testigos de importancia para la fe cristiana. A pesar de pertenecer a regiones muy distintas del Imperio Romano, presentan un conjunto uniforme de ideas, dando una imagen clara de la doctrina cristiana a finales del siglo I. Típico de estos escritos es su carácter escatológico. La parucía se considera inminentemente el recuerdo de Cristo es vivo, acusando por él una profunda nostalgia. Presentan una doctrina cristológica uniforme: Jesucristo, Hijo de Dios preexistente, que participó en la creación. Queridos hermanos, dentro de este estudio es bueno que ustedes vayan teniendo en cuenta los nombres que les estamos dando aquí para que ustedes bien puedan, salgan de su zona de confort y vayan a investigar sobre la existencia y la veracidad de estos escritos. San Clemente de Roma, hacia el año 101, es el tercer sucesor de San Pedro.
entre el 88 y el 97. Parece ser que fue consagrado por el mismo Pedro en aras de la paz. Renunció al pontificado en favor de Lino, que fue el siguiente papa que le sucedió, y volvió a asumir luego de la muerte de Anacleto. No se sabe nada de su vida anterior. Hay quienes lo identifican con el clemente colaborador de San Pablo, según Filipenses, de lo que no hay pruebas, como tampoco de que haya sido por martirio. Muchos de los escritos que se atribuyen no pueden considerarse como auténticos. Queridos amigos, entonces miren ustedes, estoy haciendo un estudio de la historia y se va dando cuenta ustedes cómo hay tal discernimiento dentro de la iglesia al punto de incluso decir, Clemente sí era un hombre, pero los escritos que se atribuyen a él no pueden considerarse como auténticos. Entonces, perdónenme la expresión, pero punto a favor de la Iglesia Católica, que pudiendo encontrar en algunos autores o en algunos escritos un respaldo sobre ciertas cosas, entonces sencillamente lo que está haciendo es, esto no tenemos certeza, y la mayor prudencia que tenemos que tener frente a este tema es sencillamente decir, más bien lo dejamos ahí quietecito. San Ignacio de Antioquía, año 110, de gran personalidad, segundo obispo de Antioquía. Su episcopado se inició después del año 100. Se le ordenó trasladarse a Siria, de Siria a Roma, para sufrir el haber sido condenado a las ferias del reinado de Trajano. Durante ese traslado escribe 7 epístolas. En la dirigida a los miembros de la Iglesia de Roma, les pide que no den paso alguno para defraudar su más ardiente deseo, morir por Cristo. Todo lo que se sabe de él es a través de sus propias cartas, es decir, en este caso, con respecto a San Ignacio de Antioquía, sí se consideran algunos escritos que pueden ser auténticos. Y dentro de una de las características más importantes de su vida y su ministerio es el sello de su testimonio a través del martirio que vivió. Me gustaría que ustedes mismos vayan, busquen, lean cómo fue que se dio el martirio de San Ignacio de Antioquía, para que ustedes vean lo tremendo de este hombre, resaltando solamente este hecho de que él en una carta a los romanos les pide que no den ningún paso para rescatarle, pues su deseo es dar la vida por Cristo. Policarpo de Esmirna, hacia el año 156. Se le tenía en gran estima por haber sido discípulo de los apóstoles. Se sentaba a los pies de San Juan. Obispo de Esmirna, nombrado por los apóstoles. Fueron discípulos suyos Papías e Irineo. Sostuvo una discusión con el Papa Aniceto en el año 156 sobre la fijación de la fecha de la celebración de la Pascua, lo que da idea de la gran estima en que se le tenía. En Roma se encontró con Marción, quien le preguntó si le reconocía, a lo que Policarpo respondió: ¿cómo no iba a conocer al primogénito de Satán? Apartó a mucha gente de la influencia de Valentín y de Marción. Por cartas suyas se sabe que a fines del siglo I se habían separado los obispos rectores de la comunidad de los presbíteros, sus ayudantes, los sacerdotes. Tuvo una larga vida y una muerte ejemplar. Estalló una persecución en Esmirna durante la que Policarpo murió mártir. Merced a una carta de la iglesia de Esmirna a la comunidad cristiana de Filomelio del año 156, tenemos una detallada referencia al martirio de Policarpo, poco a poco su regreso a Roma. Este relato es el documento más antiguo que existe del martirio de un solo individuo. La carta lleva firma de un tal Marción,
y fue escrita poco después de la muerte de Policarpo. A través de esa carta se conoce el significado exacto de la palabra martirio. Es una imitación de Cristo, parecerse a Él en los sufrimientos y en la muerte. Se conserva de él una sola carta a los cristianos de Filipos. Papías de Hierápolis, hacia el año 125, obispo de Hierápolis, Frigia, Asia Menor, había oído predicar a San Juan y era amigo de Policarpo de Esmirna. Defendió el milenarismo. Tuvo muy poco sentido crítico en la selección e interpretación de sus fuentes. Era de mediocre inteligencia. Introdujo muchos autores cristianos a creencias quiliastas. Hacia el 130 escribió un tratado en 5 libros, Explicación de las sentencias del Señor, primera obra de exégesis de los evangelios que tiene de gran importancia la enseñanza oral de los discípulos de los apóstoles. Las sentencias, las extras de la tradición oral, no de los evangelios. Por él se conocen datos sobre los autores de 2 evangelios, Marcos y Mateo. Es decir, mis queridos hermanos, que dentro de este proceso ya de los padres apostólicos, que son sucesores directos de los apóstoles, pues nos encontramos a uno de los primeros escritores e historiadores que de alguna manera nos dan certeza sobre la autenticidad de los 2 autores de los evangelios de Marcos y de Mateo. Entonces, para que ustedes vayan viendo ahí cómo es que la iglesia posteriormente tuvo de alguna manera fuentes a través de las cuales pudo decidir: este libro, Marcos, es revelación, es palabra de Dios; este libro, Mateo, es revelación, es palabra de Dios. Se dan cuenta que es importante, mis amados hermanos, estudiar la historia de la iglesia. Qué bueno que nosotros aprendamos con humildad y sencillez a aprender este tipo de detalles. Después de los padres apostólicos aparecen entonces los padres de la iglesia. La palabra padre se aplicaba al maestro y los maestros se consideraban como padres de sus alumnos. El oficio de enseñar incumbía al obispo y se hizo extensivo a los escritores eclesiásticos, siempre que fueran reconocidos como representantes de la tradición de la iglesia. Es decir, no cualquier aparecido era considerado padre de la iglesia y tenían lupita para mirar a aquellos que se declaraban como escritores eclesiásticos. Hoy se consideran padres de la iglesia los que reúnen las siguientes condiciones: ortodoxia en la doctrina. ¿Qué quiere decir ortodoxia? Que tienen rectitud en la enseñanza de la doctrina de la iglesia, santidad de vida, aprobación eclesiástica y antigüedad. Cuando esos padres hablan de doctrinas, hablan de ellas como de doctrinas universalmente admitidas, es decir, no cualquier cosa es considerada doctrina. Nosotros aceptamos lo que ellos enseñan porque dan testimonio de que en su tiempo las profesaban todos los cristianos. Hermanos, qué interesante esto, que nosotros a estas alturas nos podamos dar cuenta que para poder considerar ciertas cosas dentro de la iglesia, como a los padres apostólicos y los escritos, se consideraba que lo que ellos están enseñando o compartiendo, escribiendo acerca de la iglesia, es algo que todos los demás miembros de la iglesia profesaban en todas partes. Nunca hablan de opiniones personales. Ojo, muy importante. Son estos padres escritores cristianos del siglo I o principios del segundo, cuyas enseñanzas pueden ser consideradas como eco bastante directo de la predicación de los apóstoles, a quienes conocieron personalmente. Se les da mucha importancia por considerar la tradición como fuente de la fe. Queridos hermanos, volvemos nuevamente al tema de San Pablo, cuando le dice, creo que es a los tesalonicenses,
procuren en guardar las tradiciones que han recibido de nosotros, ya sea de viva voz o por carta. Ustedes pueden buscar la escritura y si no, por aquí les aparece la cita donde San Pablo está hablando de estas cosas, que en el comienzo de los primeros años de la iglesia primitiva, entre finales del siglo I y comienzos del siglo II, era muy marcado ese tema del magisterio, de la tradición, y pues aquí estamos hablando de algunos autores cristianos o de algunos términos que nos van a ir introduciendo en algunos escritos de algunos de estos personajes, que incluso hoy dentro de la oración de la iglesia se meditan algunos de esos escritos a conocer más adelante con el favor de Dios. Amados hermanos, espero que este mensaje sea de muchísima formación para todos ustedes, que les sirva para su crecimiento espiritual y que de alguna manera los acerque cada vez más a la verdad. Vamos estudiando con paciencia porque el camino siempre es larguito, y hago unos videos en lo posible no muy largos para que ustedes no digan, ay, es que no lo pude ver porque es que esos videos tan largos y uno con tan poquito tiempo. Cuando uno ama a Dios, saca el tiempo para aprender sobre las cosas de Dios. No hay excusas. Uno está donde quiere estar y con quien quiere estar. Y si tú quieres darte una prueba a ti mismo de eso, mira cuando tienes un tiempo libre en que lo inviertes. Lo inviertes viajando, lo inviertes paseando en el centro comercial, lo inviertes bailando, lo inviertes en otras actividades. Eso es lo que tú amas. Yo, como amo a Dios, pues invierto mi tiempo libre, entre comillas, formándome para compartir con ustedes un mensaje. Pero como sé que no todos tienen el mismo compromiso y la misma convicción, trato de que estos videos en lo posible no sean demasiado largos para que ustedes saquen el tiempo y los puedan ver. Pueden compartir este material en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, invitar a muchísimos hermanos para que se suscriban a este canal, siempre activando la campana de notificaciones, de modo que puedan recibir alertas cada vez que subamos nuevo contenido a nuestro canal. Y también les invito para que le den me gusta a estos videos. De esa forma, YouTube los va a recomendar a otras personas y así seremos una familia que crece cada vez más para la honra y gloria de Dios. Hermano, con todo el cariño del mundo, si te vas a suscribir a este canal es porque vas a estar comprometido contigo mismo a ver periódicamente estos videos. A mí me conviene y me interesa no tener una inflación de números donde aparecen 1000 personas siguiendo el canal, pero solamente 10 o 20 personas ven los videos. Para mí es muy útil que si hay 20 suscriptores, 20 personas estén viendo en lo posible los videos. Que hay 700, que hay 500,000, que sean la misma cantidad, que se comprometen en su formación espiritual y que están viendo constantemente los videos. Hermanos, por su atención, muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta pronto.